Bienvenidos a este gran cuento histórico, la saga de la batalla de Little Bighorn, una batalla que permanece grabada en los anales de la historia como un acontecimiento significativo que alteró el panorama sociopolítico de América del Norte. Es una narrativa de triunfo, tragedia y transformación, una historia de la lucha implacable entre los nativos americanos y el ejército de los Estados Unidos, que culmina en un margen inesperado de victoria para los primeros. La historia comienza a mediados del siglo XIX, en un paisaje salpicado de conflictos devastados por la guerra y ambiciones territoriales. Las tribus indígenas, incluidas los Cheyenne, Sioux y Arapaho, se vieron atrapadas en los incendios cruzados de la implacable expansión occidental, encabezada despiadadamente por el gobierno de Estados Unidos. Su firme resistencia a ceder tierras ancestrales provocó una serie de enfrentamientos que prepararon el escenario para la culminante batalla de Little Bighorn. Las fuerzas opuestas estaban dirigidas por dos figuras igualmente legendarias, el teniente coronel George Armstrong Custer, el audaz comandante del 7º de Caballería, y el venerado líder Lakota, Toro Sentado. Custer, envalentonado por sus éxitos militares anteriores, subestimó el poder y la estrategia de las fuerzas nativas desplegadas contra él. Mientras los dos ejércitos avanzaban hacia un encuentro fatídico, sin saberlo, allanaron sus caminos hacia la gloria y la perdición. En la mañana del 25 de junio de 1876, la tensa calma del Valle de Bighorn se hizo añicos mientras la caballería corría hacia un campamento en expansión lleno de vida nativa. Los Lakota, Sioux, Arapaho y Cheyenne, unificados bajo una bandera de batalla, se mantuvieron decididos, su determinación solidificada por un plan visionario ideado por el indomable Toro Sentado. Un plan que cambiaría el rumbo de la historia a su favor. Sin dejarse intimidar por la abrumadora cantidad de sus adversarios, Custer y sus hombres cargaron precipitadamente hacia la refriega, confiados en la superioridad de sus armas y estrategias probadas en batalla. Sin embargo, encontraron una resistencia que superó con creces sus expectativas. Los nativos, luchando por su propia supervivencia, demostraron un nivel de unidad, determinación y ferocidad que marcaría esta batalla como una de las más emblemáticas de la historia militar estadounidense. A medida que la batalla se extendía por la vasta extensión de las llanuras, se hizo cada vez más evidente que la subestimación de Custer de las fuerzas nativas había llevado a sus hombres a una situación desesperada. Sus tácticas disciplinadas flaquearon ante la guerra de guerrillas, y la superioridad numérica que enfrentaron finalmente obligó a las tropas del 7º de Caballería a retirarse a una colina baja donde hicieron su última resistencia. Con el sol poniéndose sobre el campo de batalla, la esperanza para los asediados soldados del 7º de Caballería disminuyó. Pero en medio del caos, surgió la inconfundible figura de Crazy Horse, liderando una carga devastadora final. Los hombres cansados de la batalla que estaban junto a Custer se enfrentaron a un destino sombrío cuando se vieron superados en número y en número. El combate que siguió grabaría con seguridad el nombre de Little Bighorn en los anales de la historia, y elevaría la batalla a una saga inolvidable de resistencia y triunfo. La batalla de Little Bighorn se desarrolló en medio del polvo y el calor de un día de finales del verano, pero sus consecuencias resonaron durante décadas, alterando finalmente la marea de la opinión pública contra los pueblos indígenas. Aunque este enfrentamiento legendario es famoso por la desaparición de Custer y sus soldados, es igualmente famoso por la unidad victoriosa demostrada por las naciones nativas americanas, cuyo valor y resiliencia les valieron una batalla muy reñida. Situado en medio del terreno accidentado de Montana, el campo de batalla de Little Bighorn tiene los ecos del pasado, las huellas de muchos hombres valientes que dieron su vida durante esos fatídicos días. Hoy en día, no solo es un símbolo de heroísmo sino también un sombrío recordatorio del costo de la guerra y los sacrificios que exige. Después de esta batalla crucial, las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y las naciones nativas americanas alcanzaron un pico espantoso, lo que llevó a una campaña masiva de represalia contra los Lakota y sus aliados. Los acontecimientos posteriores, como la guerra Nez Perce y la masacre de Wounded Knee, consolidaron aún más la historia de las fronteras estadounidenses, marcadas tanto por casos de valentía como de tristeza. Con el tiempo, la tradición que rodea la batalla de Little Bighorn ha ganado importancia, su memoria se ve agravada por películas, novelas e investigaciones históricas. Cada ángulo de interpretación enriquece nuestra comprensión de este complejo capítulo de la historia estadounidense. Esta apasionante saga de supervivencia, resistencia y valentía sirve como un potente recordatorio del espíritu humano indomable, uno que se esfuerza por definir su propio destino incluso en las circunstancias más duras. Incluso en la actualidad, el sitio de Little Bighorn continúa atrayendo a decenas de visitantes, historiadores, estudiantes y turistas por igual, para seguir los pasos de aquellos que lucharon tan valientemente aquí, un testimonio constante del legado perdurable de la batalla de Little Bighorn, el evento sísmico que sirve como un crudo recordatorio del pasado de una nación, y una fuente de inspiración para su futuro. El legado de la batalla sigue siendo un recordatorio aleccionador de los enormes sacrificios, y las pérdidas irreparables engendradas por la expansión hacia el oeste.
Si bien la batalla significa un momento crucial en la historia militar del país, es un potente símbolo del dolor y el sufrimiento causados por el choque violento de diferentes culturas, y una eterna súplica por la reconciliación y la tolerancia entre diferentes personas y sus formas de vida. A medida que se reconocen las heridas de transgresiones pasadas y se reevalúan conscientemente los tratados, el escenario sociopolítico actual en Estados Unidos muestra una aguda introspección de sus complejidades históricas y temas recurrentes: el espíritu ininterrumpido del pueblo estadounidense, la búsqueda de la coexistencia armoniosa, y las nociones siempre cambiantes de justicia e igualdad. Cada uno de estos aspectos está intrincadamente entretejido en el tapiz de la narrativa en evolución de la nación. Hoy, la frase "la última resistencia" tiene un significado profundo. No solo resume el puro espíritu de lucha de los Lakota y otras tribus nativas americanas, sino que también simboliza la defensa final de su preciada forma de vida. La batalla de Little Bighorn, aunque es un acontecimiento violento y trágico, resuena como un brillante ejemplo de coraje y unidad frente a la adversidad, un testimonio incomparable del espíritu humano indomable. A lo largo del tiempo y el espacio, Little Bighorn continúa resonando como una premonición atemporal para las generaciones futuras, un sombrío recordatorio de las consecuencias inevitables de la falta de respeto, el desprecio y el desdén hacia los semejantes. La historia de Little Bighorn transmite un mensaje vital: cultivar el espíritu de perseverancia, comprensión y respeto mutuo entre individuos, comunidades y naciones. Hoy en día, mientras este evento continúa siendo estudiado y explorado tanto por historiadores como por lugareños, el rico alijo de cultura material, desde puntas de flecha e insignias de caballería hasta fotografías y uniformes de época, consolida la batalla de Little Bighorn como una realidad tangible. Esta evidencia material evoca el pasado, sumergiéndonos en las experiencias de quienes vinieron antes, y honrando su continuo viaje hacia la defensa de la justicia, la igualdad y la armonía. La historia de la batalla de Little Bighorn es más que una historia sobre estrategias militares y conquistas territoriales. Es un testimonio de la perseverancia, la solidaridad y la determinación inquebrantable de las naciones nativas americanas frente a una adversidad indescriptible. Es un conmovedor recordatorio de la dura realidad de que las guerras cobran un alto precio, dejando a menudo tras de sí un rastro de consecuencias monumentales que afectan a generaciones sucesivas. Recordemos Little Bighorn no como una celebración de la victoria o una elegía lúgubre a los caídos, sino más bien como una encapsulación de las innumerables complejidades y matices que constituyen el pasado, presente y futuro compartidos de los Estados Unidos. Un capítulo vital de una narrativa abarcadora que agita la conciencia colectiva hacia el camino de la empatía, la comprensión y la reconciliación. En medio de las amplias ráfagas que susurran las hierbas del Valle de Bighorn, uno puede sentir los murmullos del pasado mientras reverbera en el presente. Alrededor de estos terrenos sagrados, las historias multifacéticas de los pueblos que alguna vez caminaron por estas tierras están entrelazadas, y cada historia individual contribuye a la evolución de la saga de la historia compartida de la humanidad, recordándonos constantemente ese fatídico día de verano y todo lo que siguió. Desde un punto de vista contemporáneo, la batalla de Little Bighorn es una dura crítica del costo del imperialismo, una fuerza disruptiva que continúa dando forma al panorama global. Como tal, la batalla no es simplemente un evento de importancia regional, sino que constituye un conmovedor recordatorio de las consecuencias multifacéticas de la expansión territorial, subrayando la realidad duradera de que cada momento histórico conduce inevitablemente a capítulos posteriores de continuas repercusiones. Culturas distintas y visiones del mundo divergentes, que alguna vez chocaron violentamente en los campos de batalla de antaño, hoy están interconectadas en un intrincado tapiz global, tejiendo y remodelando continuamente los patrones de la coexistencia humana. Las diversas experiencias de diferentes pueblos, ya sean los soldados del séptimo de caballería o los guerreros de las naciones nativas, nos recuerdan el poder de la historia compartida para dar forma a una comprensión profunda de nuestros viajes humanos colectivos. A medida que el sol desciende bajo el horizonte, y los ecos del día se desvanecen en la quietud de la noche de Montana, las historias de Little Bighorn continúan arrojando luz sobre la capacidad humana inherente para la resiliencia, la supervivencia y la evolución. Al relatar la batalla monumental y sus legados duraderos, recordamos igualmente los sacrificios que requirió, junto con la lucha continua por la justicia y la equidad, que son los trampolines hacia un futuro mejor. Las historias espectrales de quienes vivieron y perecieron durante la batalla de Little Bighorn son una fuente perpetua tanto de tristeza como de inspiración. Su legado perdurable está consagrado no solo en las páginas de la historia devastadas por la guerra, sino también en las narrativas en evolución de las civilizaciones globales de hoy. Incluso frente a una pérdida incalculable, estos anales sirven para recordarnos el conmovedor potencial humano de redención y creación, catalizado por el recuerdo y la empatía. Las tablas traquetean bajo los solitarios vientos de la pradera, y sus susurros se filtran en el tejido de la memoria colectiva de una nación. Estos hilos de seda que unen el pasado con el presente están tejidos con palabras de recuerdo, de esfuerzo, de batallas ganadas y perdidas, mostrando el intrincado tapiz de la interminable búsqueda humana de la verdad, la justicia y una paz universal.
La saga de Little Bighorn seguirá resonando, ofreciendo reflexiones sobre el pasado, iluminando el presente y guiándonos hacia un futuro esperanzador y equitativo. Little Bighorn perdura como piedra de toque para una narrativa mucho más amplia, uniendo la multitud de hilos que constituyen el tejido de la historia, la resiliencia y la renovación humanas. Nos recuerda que la memoria y la verdad, la historia y el futuro, el dolor y la alegría son todos los constituyentes estrechamente entrelazados del viaje humano compartido de ayer al mañana. Nos impulsa en nuestra búsqueda incesante de un mundo inclusivo, donde se celebren las diferencias y reine la paz. A medida que avanzamos hacia los territorios inexplorados del futuro, las lecciones de Little Bighorn nos acompañan, llevándonos adelante. Las cicatrices que quedan a su paso no son reliquias de ruptura sino recordatorios de revitalización. Alimentan la causa humana incesante de un mundo caracterizado por la unidad, la empatía, la comprensión, la paz y la solidaridad duradera, haciéndose eco de las inscripciones vitales de un pasado listo para guiarnos hacia un futuro plagado de esperanza y promesas. Al embarcarnos en este viaje, nos esforzamos no solo por reconciliarnos con el pasado sino también por aprender de sus pruebas y triunfos, descubriendo narrativas compartidas del crecimiento y la evolución humanos, y trazando el rumbo hacia un futuro más equitativo y equilibrado, un futuro donde el flujo y reflujo de la historia se unen, transformando la aburrida estática del pasado y del presente en una vertiginosa sinfonía de potencial humano. Acercándonos a la conclusión, surgimos, no simplemente con una narrativa, sino con una conversación continua, demostrando que la historia, en su incesante diálogo con el presente, no es un cementerio para el pasado sino un paisaje fértil para el futuro. Aquí reside el corazón de nuestro viaje colectivo, una narrativa constantemente reimaginada, remodelada por numerosas voces, que dice la profunda verdad de que la historia de Little Bighorn está lejos de terminar. A medida que cerramos esta narración, se pasa la pluma, pero la historia no encuentra un fin definitivo, la conversación continúa, la historia se desarrolla y el rico tapiz de la historia, y la memoria humana se está en constante crecimiento, un vibrante mosaico iluminado por la perdurable saga de Little Bighorn, un capítulo de la narrativa universal del triunfo, la tragedia, la resiliencia y la unidad.